Hola, hola amigos de Fiesta de la Lectura, sean ustedes bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Los saluda Beto Mendiola desde la siempre bella y majestuosa Morelia, Michoacán, México. El día de hoy, ahora sí, como se dice literalmente, estamos al otro lado del planeta. Vamos a irnos a conocer la historia de una amiga. Ella es nacida en Chile, pero actualmente radica en Australia. Allá ya es miércoles. Sí, Y sí. hoy está aquí platicándonos, nos va a venir a contar su historia. Ella tiene libros publicados, los había publicado ya con editoriales, pero del libro del que hoy vamos a estar hablando es el que se atrevió a hacer de manera independiente, que se atrevió a publicarlo a través de esta plataforma en Amazon. Y vamos a desmenuzar qué nos encontramos en él. Vamos a ver cómo llega la lectura, cómo llega la escritura. Tuvo ahí una presentación de su libro en Australia, también vamos a estar hablando un poquito de ello. Y pues vamos a conocer a la persona que está antes de la escritora. Ella es Ana Parada Casanova, de Chile para el mundo, actualmente radica en Australia. Buenas noches para nosotros, buenos días para ti, ¿cómo estás? Hola Beto, muy emocionada de poder tener esta oportunidad de hablar contigo, con tu audiencia, porque tengo mucho cariño por la gente de México. Tengo gente que me lee en México, también pude estar bestseller en México y he visitado tu país, Monterrey, Cancún, Ciudad de México. Me falta visitar tu tierra, pero gran cariño y tengo grandes amigas mexicanas. Muy bonito México. Y Morelia, no se diga, no se diga. Pero ya conoces entonces un poquito de nuestro territorio y de nuestra Sí. gastronomía, que es una chulada, que es, ¿qué digo yo, verdad? Yo que soy mexicano. Este, vamos a empezar a conocer a Ana Parada. Cuéntanos un poquito de cómo eras tú de niña. ¿Fuiste tranquilita o fuiste tremenda? Eh, Fui tremendamente tranquila, demasiado tranquila, recordarán mis compañeras. Era muy, muy quieta, pero no por eso no curiosa, era una excelente alumna. Sí, estuve en toda mi primaria, creo que fui una de las alumnas sobresalientes, y ya cuando llegué a la secundaria entré a un curso especial que donde venían de todos los colegios las mejores alumnas y ahí sí que me cambió el mundo porque ahí había lumbreras. Éramos todas de colegio público, veníamos de clase media y amigas un poquito más, un poquito menos, pero era un colegio público muy bueno. Y hoy día mis compañeras son grandes profesionales, todas en distintas áreas, muy orgullosa de cada una de las mujeres de ese grupo. Siempre estudié en colegio de puras mujeres. Sí, me destaqué por la poesía, porque desde pequeña recitaba y en todos los actos públicos me ponían a mí en el escenario. Así que todos me ubicaban por la poesía. Sí, muy tranquila. Oye, ¿y cómo llega la literatura, cómo llegan los libros, cómo llega la lectura a tu vida? Mira, primero que todo yo aprendí a recitar antes de aprender a leer y escribir. Uno dice, ¿cómo un niño se memoriza una poesía si no sabe leer ni escribir? En mi familia, mis tíos escribían, mis primas recitaban precioso, mis tíos también recitaban. Entonces yo copiando lo que veía era que empecé a amar la poesía, o sea, primero por imitación y después por empezar, como me quería expresar lo mejor posible, trataba de entender lo que estaba diciendo. Y cuando aprendí a leer y a escribir en primero básico, ahí ya empecé a alucinar con las palabras, con lo que uno puede formar con una palabra. Y con el paso del tiempo me transformé en una gran lectora. Desde chica estuve ahí siempre, siempre con libros. Me extraña cuando hay escritores que de repente pueden escribir y han leído muy poco. Mi fuente siempre es leer, 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 leer. Y claro, leía todos los contemporáneos, las lecturas obligatorias del colegio.
Nosotros recuerda que tenemos dos poetas nobles como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, y tenemos grandes escritores en Chile. Y vengo de una ciudad nací en Talca, que es una cuna de escritores, y tuve la oportunidad de vivir muy cerca en una de sus casas, de una de las íconos de la literatura en Chile, de las poetas, Estela Corbalán. Viajé con ella cuando yo tenía como 13 años. Eh, creo que he sido muy privilegiada. Creo que la escritura me buscó a mí, así como las historias me buscan. Creo que Dios tenía un propósito para mí, pero yo lo fui esquivando por la sociedad. Vengo de una familia de clase media donde los padres siempre querían que tú estudiaras algo tradicional y para ganarte la vida, así que estudié otra cosa, pero nunca dejé de escribir. A los 16 años ya gané un concurso literario y que fue el único que me presenté porque me llevó al colegio. Pero eso me reafirmó que no lo hacía tan mal, que tenía como que había ahí algo, pero seguí escribiendo después para mí. Nunca pensé llegar a publicar algo hasta que me mudé a Australia y mi hija me desafió a terminar una de mis novelas porque siempre tenía distintos cuentos, distintas novelas. De hecho, en Chile estaba en el taller de Francisco Moaz, si es que llega a ver este video más tarde en mi canalcito de YouTube, que abrí un canalcito de YouTube. Eh, con Francisco Moá llegué a su taller y estuve ahí más de 2 años, 3 años, hasta que me vine a Australia. Francisco Moá es un escritor muy ilustre que tenemos y de hecho él presentó mi primer libro. Pero antes, Pancho puso 3 de sus escritos, ya no tengo a mano el libro del taller aquí, pero él hizo un libro del taller con otros escritores de sus talleristas y ahí pusieron 3 de mis cuentos cortos. Y, y, cuando mi hija me regaló un libro y me desafió y me lo, Amor Redentor, primera vez que yo recibía una novela de corte cristiano. Entonces, con una Francis River, que ella era una topísima bestseller por el New York Times y todo, y se transformó al cristianismo y empezó a publicar novelas de corte cristiano. Y este Amor Redentor a mí me tocó, pero más me tocó la dedicatoria, que mi hija decía: mamá, espero que disfrutes este libro, pero a mis manos todavía no llega el que yo quiero leer. Uno escrito por ti, te desafío a terminar la historia de tu abuela, porque yo siempre le estoy leyendo mis historias y cambiando personajes, pero nunca me atrevía a publicar. Y como estaba aquí en Australia, el idioma para mí era complejo. Yo, como te conté, estudié en colegio público, no fui a un colegio privado, y mis hijos de repente me decían, le preguntaba una cosa, y me decían: pero mamá, si tú lo has explicado 1000 veces. Pero oye, ellos venían desde el prekinder en colegio británico, entonces obvio que traían un inglés maravilloso, y yo les decía: pero yo te pagué todos esos años, así que ayúdeme, ayúdeme. Y hoy día soy autovalente con el inglés y puedo estar. De hecho, estoy en el grupo de escritores australianos y compartimos cosas, escritos pequeños, y me cuesta escribir en inglés. Yo pienso y siento en español todavía. Pero cómo llegó la escritura a mi vida es una parte por eso, cómo me atreví a publicar, pero siempre estuve escribiendo. De hecho, yo tenía una página en una revista del mundo de seguros porque tuve mi propia corredora de seguros en Chile y había una revista que la financiaban todas las compañías de seguros: BCI, Chilena Consolidada, Le Mans, Royalson Alliance. Y en el colegio, yo era directora del colegio, una de las directoras, o sea, parte del directorio, y como a mí me encanta escribir, me dieron la posibilidad de una página. Así que escribía en esa revista Mundo Seguro y ahí yo tocaba, era el tema libre. Entonces todos les encantaba lo que escribía y me reafirmó mucho eso, que no lo hacía tan mal. Pero amo escribir, amo el proceso de escribir. Pero yo me enamoré de los escritores rusos cuando estaba en mi adolescencia. Yo alucinaba, pero con Yahov, con Dostoyevsky. De hecho, en mi lista de cosas pendientes de mi vida,
en esas etapas que uno hace una lista que te gustaría tener en la vida, yo siempre dije voy a ir a darle las gracias porque ahí me enamoré de lo que eran las novelas. Voy a darle las gracias algún día, voy a llegar a la tumba de Dostoyevsky en honor a él. Y de hecho viajé a Rusia, estuve 2 veces en Moscú y las dos veces no incluía el tour, incluían varios tours en Moscú y en San Petersburgo de ir a cementerios, pero en ninguno estaba Fyodor Dostoyevsky. Le pedí a mi esposo y a la guía de turismo que yo iba a ir sola, que me dejaran en algún lado y tomaba un taxi, pero era difícil porque no entendía nada del ruso, me escribió la dirección y mi esposo decía, no, ¿tú quieres correr ese riesgo? Anda sola. Y al último minuto me acompañó, pero nos tocó caminar en medio del frío, un taxi que nos dejara ahí en la nada misma, porque nos dejó en la puerta del cementerio, pero dentro del cementerio todas las tumbas tenían como las estatuas de las personas, y para reconocer eso, y todo en ruso, pero Dios siempre te pone ángeles. Llegó un señor que trabajaba en el cementerio y le expliqué, pero oye, entre que yo digo Fyodor Dostoyevsky, ellos lo pronuncian de otra manera, entonces le trataba de decir su obra, eh, y ahí el Señor nos llevó hasta la tumba y tengo la foto. Y mi esposo nunca ha podido entender eso, pero para mí era importante. Y mira, fíjate que te lo está diciendo una cristiana, que creo en la vida eterna, que creo que él creía en Dios, pero era un símbolo para mí. Así de fanática soy de mis autores. Y en octubre del año pasado, hasta el 28 de diciembre, tomé un curso con Isabel Allende, en que la veía así como te estoy viendo a ti. Eh, y fue también otro desafío porque yo tengo una hermana que vive hace más de 30 años en Estados Unidos. Ahora vive en Florida, pero antes vivía en California. Y cada vez que yo la iba a ver, yo iba a Sausalito con la intención de que apareciera Isabel Allende. Todos los años yo escribía. Le escribía a su secretaria y me decía justo en enero ella, y yo iba para tiempo de Navidad, entonces justo ella en este periodo se encierra a escribir sus libros. Yo decía, pero ¿cómo no va a poder recibir a una persona que la admira? Y, y en esos años, yo la admiraba porque en esos años a Isabel todavía no se le reconocía en Chile. No, los escritores, siempre como que era una escritora muy comercial, lo mismo que Pablo Coelho, o sea, tú le dices, creo, a Isabel Allende, porque en Chile hay una cuna de escritores maravillosos, maravillosos. Y le encuentro razón, o sea, quizás literariamente, ni lo que yo escribo, ni lo que escribe Isabel, quizás no es tan literario, pero toca corazones. Entonces, al final, ¿para qué escribimos? ¿Cuál es el propósito que tú escribes? Para decir, me levanto en una diáfana mañana, hoy día me levanté con un día clarito que me llegó al corazón, no sé. Eh, eh, yo creo que por lo menos mi finalidad es que los lectores conecten conmigo, y eso yo lograba encontrarlo con Isabel. Entonces entré en un curso de Penguin Random House con ella, y ahora estoy pensando en entrar con uno con Vargas Llosa, premio Nobel. Así que fue maravilloso y pude tener la oportunidad de conocer y estar en vivo con muchos escritores como Eloy Moreno, que era un escritor nuevo para mí, que partió como independiente y después lo fichó Penguin Random House. Él lo hizo al revés. Yo partí con editoriales tradicionales porque era lo que conocía, y aventuré con esta última novela y resultó, pero he pagado hartos noviciados. Sí. Qué interesante esto que nos compartes. Y pues bueno, dijiste ahorita al final, la conexión entre el lector y el escritor es lo que vale mucho. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma, pero pues al final la escritura es lo mismo, tocar el alma, tocar corazones, que se identifiquen con las historias, con la poesía. Cuéntanos de tus primeros libros que publicaste con editoriales y ahorita hablamos del que vienes a presentarnos aquí. Mira, mi primer libro fue Me enamoré de un Casanova, eh, que lo hice para honrar mis raíces. Pensé que era el único libro que iba a escribir en mi vida y yo ya me daba por satisfecha con eso. Está basado en la historia de mi abuela, con mi abuelo, un italiano Casanova por apellido,
pero también Casanova por Picaflor, era un mujeriego. Y mi abuela fue la primera cristiana de nuestra familia y a la que le debemos la herencia de la fe y de los valores cristianos y un ejemplo de fortaleza y de consecuencia. Mi abuela es una cristiana muy consecuente y ese libro tuvo ese propósito y es un libro que cuenta mucha historia. Abarca 4 familias y muchas generaciones, parte en 1910 hasta 1962. Entonces, fue con esa intención y en el mismo año tuvo segunda edición y después la editorial me pidió otra cosa y ahí vino Amor Dulce Amargo, que como te decía, a veces las historias nos buscan a nosotros. Es todo ficción, pero me basé en un evento de una amiga que perdió a su hermana en Cuba en una situación muy sospechosa, casada con un médico que la llevó después de un crucero, la llevó ya con una septicemia al hospital, primero a un hotel y después a los días a un hospital cuando ya no había nada que hacer. Y claro, que con ella investigué mucho de China, mucho de una familia que escapa de una dictadura comunista y se inserta en otra dictadura como la de Pinochet. Toco ese tema un poquito álgido porque hay gente que todavía piensa que no estuvimos en dictadura y sin desmerecer que Pinochet hizo grandes cosas por nuestro país, eh, pero yo siempre veo las cosas desde la parte humanista. Así que Amor Dulce Amargo es una novela que la ves pequeñita, con ciento y tantas páginas, 180, 170 y tanto, pero es, es poderosa. Es poderosa porque trata el tema del perdón. Eh, como esa es la gracia de escribir ficción, tú puedes hacer que el malo se arrepienta, aunque nunca se haya arrepentido en la vida real. Entiendes que el que no quiere perdonar, perdone, que dé vuelta página, porque al final el que sale más mal parado es el que no tiene la capacidad de perdonar y te vas llenando de rencor en tu corazón. Entonces creo que para avanzar en la vida hay que aprender a perdonar y también toca el tema de la justicia chilena. Hay mucha gente que tiene sus detenidos desaparecidos y nunca han tenido una compensación o han tenido una respuesta que les satisfaga. Yo creo que no hay respuesta cuando se toca de temas de ideologías y que alguien se silencie por tu ideología. Creo que eso no corresponde ni en un lado ni en el otro. No quiero, no me gustan las dictaduras, no me gustan las dictaduras para nada, no la apruebo de ninguna manera. Creo que la democracia es la única forma que tenemos para vivir. Y después vino el viaje de alma porque conocí a tantas venezolanas maravillosas, entre una de ellas, una de mis amigas que a mí, que somos muy queridas, que seguramente va a estar viendo esto en desfasado porque vive en Londres y se está mudando ahora a París, Carelia Rivera, que me puso en contacto con muchas otras venezolanas y después de 25 entrevistas logré llegar al personaje. Entonces hay gente que admiro que escribe en un mes una novela o que escribe, yo me demoro años. En esta me demoré como 2 o 3 años, entre 25 entrevistas y, y podría haber escrito 500 páginas, pero las condensé, porque hay muchas cosas que le suman a la novela y otras que realmente están de relleno. Y, y cuando tú eres una lectora, ávida lectora, tú te das cuenta cuando hay páginas que son relleno. Tienes que darle al lector lo que él se merece, o sea, algo un poquito con un poquito de sustancia. Puede ser chiquito, pero que tenga contenido. O sea, por lo menos ese es mi propósito. Y salió el viaje de alma, pero lo lancé en Chile en un momento de mucho problema político. Habían tenido el estallido social en octubre y me fui a lanzarlo porque lo lancé el día de mi cumpleaños en diciembre en Chile, pero lo hice en un evento privado. Mis otros eventos habían sido, pero ya faltaban butacas, así la gente quedaba de pie. Y te digo que eso yo pensé que iba a ocurrir en el primer lanzamiento porque tengo muchos amigos. Gracias a Dios, la vida, cuando tú eres amiga de tus amigos, ellos son tus amigos. Entonces,
En este primero se llenó, se llenó, se llenó, y yo dije, bueno, vinieron todos a apoyarme porque me quieren, la primera vez que saco un libro, yo tenía más de 24 años, una corredora de seguro, mis clientes, todo. Y sucedió que en el segundo, justo aconteció que había un evento grande de los corredores de seguro. Y era en, no sé, como que te dijeran en el Opera House. Y no iba a poder tener todos los jefes de compañías que siempre habían ido antes en mi lanzamiento. O sea, mucha gente no iba a poder ir. Hice una invitación masiva y se llenó. Y ahí sí que yo escribía, dedicaba los libros, tenía que preguntar los nombres, oh, ¿cómo te llamas? Oh, no, es que yo leí Me enamoré de un Casanova. Oh, te sientes, pero ya, oh, me están leyendo y han venido aquí sin ningún compromiso afectivo. Solamente van por la escritora o por lo que escribe. Eso ya le di gracias a Dios de rodillas por eso. Y en el viaje de alma no. Ahí estuve con mis íntimos, que imagínate, gente que viene de Talca, de donde yo nací, donde me crié, porque yo después estudié en la Universidad del Sur de Chile, pero Talca es una ciudad a 3 horas de Santiago, y llegaron amigas mías de Talca para estar tú sabes, los latinos se levantan tarde día sábado, y para estar en un lanzamiento a las 9 de la mañana porque en Chile habían problemas. Y, y lo hice en un café de unos venezolanos que quiero mucho, el Coffee Factory en Chile, se cerró para mí, y fue maravilloso. Fue maravilloso, después tuvimos prensa, fue lindo porque llegaron mis incondicionales de toda la vida. Y, y bueno, después, estando en pandemia, partí con el libro del que vamos a hablar hoy día y para el que estoy en esta feria contigo, en esta feria de escritores con México. Una madre de fe. Una madre de fe surgió de mis circunstancias de los últimos años de mi vida, circunstancias adversas para mí, para otros pueden que no lo sean. Cuando lo lean lo van a poder calificar, pero nunca había incursionado, y creo que nunca más lo voy a volver a hacer, en publicar una novela muy autobiográfica. Primero partí haciendo un libro en primera persona porque pensé que no iba a poder volver a ver a mi hija que estaba en Estados Unidos ni a mi madre, porque además, no solamente que hubiesen cerrado Australia, nos cerraron el estado. Por ejemplo, ni siquiera podíamos ver a mi hijastro que vivía en Sydney, en otro estado. Y nosotros estamos en Western Australia, en Perth. Y aquí no se vivió tanto la pandemia, como un mes y medio encerrado, pero después la gente estaba lleno en los restaurantes y todo, porque lo mantuvieron hermoso como una burbuja, porque es el estado de la minería, el estado donde ingresa el mayor dinero, el mayor profit a este país, y no había ninguna posibilidad que yo pudiera eh, ver a mis hijos. Entonces dije, si algo pasa, quiero que ellos conozcan de su madre esos episodios que te marcan en la vida, pero que tú nunca les quieres transmitir a tus hijos, porque siempre a tus hijos les quieres eh, entregar como lo más bonito, lo que todo niño debería saber o todo adolescente debería saber. Pero pensé, mis hijos ya son adultos, me puedo morir ahora, me puede dar el COVID, todavía no se inventaba la vacuna, voy a escribirles mi historia, obvio que rescatar algunas cosas que son, que les puedan a ellos enseñar algo. Y empecé en primera persona a tomar diarios de mi vida, a sacar ahí cosas y me fui dando cuenta que yo estaba sumida realmente en una calamidad, estaba como una calamidad en ese momento, porque estaba sufriendo el síndrome del nido vacío, porque mis 2 hijos se me habían ido, y mis hijos, desde que quedé viuda de mi primer matrimonio, ellos fueron el centro de mi vida, el eje de todo, la razón para levantarme cada día, porque si ellos no hubiesen estado, yo me hubiese ido junto con mi primer marido. Era un hombre espectacular. De hecho, me costó 10 años poder abrir mi corazón. Después de 10 años viuda, conocí a mi actual marido y nos casamos también muy rápido. Pero cuando mis hijos aprobaron esa relación, entonces me di cuenta que estaba en función de ellos, y siempre me había postergado en función de ellos. Y después me di cuenta que también muchas cosas en función de mi familia
original, mis padres. Y, y quise llevar a la palestra una razón especial, porque el propósito, o sea, que le cuentes a tu hijo la historia, me podría haber sentado, le podía haber grabado, ¿verdad? Mi historia o capítulo y ahí le he dejado mejor un audio. Pero amo escribir, alucino, amo el trayecto. Para mí la escritura es un viaje hacia tu interior, un viaje a esas cosas del ser humano, a ese recóndito de las cosas que nos hacen eh, ver lo bueno y lo malo, la complejidad humana. Y, y en ese viaje eh, se va al exterior, pero amo el viaje, el proceso. Yo cuando parto una novela, porque lo mío es la novela, cuando parto una novela, no quita que algún día quizás publique un libro de poemas, pero lo mío es la novela. Entonces, yo a veces parto de cero y a veces tengo una leve idea, pero de ahí empiezo a documentarme cuando tengo idea y no hay que descartar ninguna, porque antes yo era muy lapidaria, no, esto es imposible, no, esto nadie lo va a querer leer, no, esto no, no, hago como un brief de puras ideas, una tormenta de ideas de qué podría escribir y después me pregunto así con el corazón, con realmente a esta Ana Parada que llevo en el interior, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Brillar como Ana Parada? ¿Hacerme famosa como Ana Parada? ¿Ganar dinero con eso? ¿O realmente contribuir con lo que yo hago a otros? ¿Cuál es el propósito? Y de acuerdo a ese propósito, elijo lo que cuál es el tema. Y cuando ya tengo claro el tema, ahí me voy a la parte de investigación. Por eso que me demoro tanto. Entonces tú dirás, pucha, ¿cómo se demoró tanto en Amor Dulce Amargo? Tenía que ver todo lo de había una defunción, un acta de defunción médica, hay un capítulo entero de eso. Aquí yo me entrevisté con puros médicos, que tengo que dar gracias a Dios que tengo buenos amigos médicos y abogados también, entre esas María Jesús Bermúdez, que fue eh, mi fuerte en esa novela. Entonces hay que investigar mucho porque a veces en unas líneas, en 3 líneas, eh, tú puedes decir mucho si estás bien informada y que nadie, porque no solamente cuando yo escribo pienso en Fyodor Dostoyevsky, pienso en una Jane Agut, que no fue famosa, nadie la reconoció en su tiempo, pero mira, han pasado más de 100 años y hoy es un ícono de la literatura inglesa. Entonces, Jane Austen, sorry, Jane Austen. Eh, y pienso, quizás, mira, quizás uno de mis libros en 100 o 200 años más alguien lo pueda tomar, investigar y conocer el entorno, porque hay escritores que escriben de una persona que estuvo siempre encerrada en una pieza y lo encuentro alucinante, o sea, en primera persona, pero mis novelas son muy descriptivas y muy de hablar de lo contingente que está alrededor del protagonista. Entonces, para eso hay que ser bien imparcial, entonces tienes que estar informada de todos los ángulos. Y por eso me demoro. Pero en Una Madre de Fe empecé en pandemia a escribirlo, como te digo, en primera persona, para mis hijos y quizás publicarlo algún día. Después vino que mi hija se fue, bueno, ella vivía ya en Estados Unidos y no se quiso devolver cuando iban a cerrar las fronteras y se enamoró después de 5 años de soledad y de un corazón roto y me dice que se va a casar. ¿Y cómo llegaba? Si aquí no me autorizaron, me rechazaron miles de aplicaciones. Y surgió la idea de viajar a Chile por razones humanitarias, porque mi madre sí estaba en una situación muy compleja, con un Parkinson terrible, encerrada, ¿verdad?, por el COVID con una nana, y, y ahí me autorizaron a viajar a Chile. Viajé a Chile, el viaje más largo de mi vida,
fueron 56 o 61 horas de viaje entre los vuelos y lo que tuve que estar. Y después de llegar a Chile, dije, voy a estar 2 semanas, voy con mis 2 dosis de vacuna y me vuelo a hacer la boda a América, porque ya en Chile estaba todo abierto para que tú pudieras viajar, si te hacías un PCR. Fíjate que Australia recién abrió sus bordes en marzo del 2022 y la boda esto era en enero del 2022. Y mi hijo también se había casado en pandemia, acá, en enero del 2021. O sea, en ese año tuve 2 bodas de mis amados hijos. Mi hijo se casó en enero y no pudo venir nadie de nuestra familia, cuando somos una familia súper achoclonada, que todos vamos a todas partes juntos, sobre todo a una boda, y que él era el favorito de toda la familia, porque el primer hombre de la familia, de un clan de puras mujeres. Así que llego a Chile y me hacen otro test y mi sistema inmunológico se había anulado. Las vacunas AstraZeneca ya no estaban funcionando en mi cuerpo, así que tuve que empezar el proceso de vacunas. Y en ese tanto yo estaba ya en mis clases online con Isabel Allende y con el grupo de Cursiva. Así que eh, fue una vez más pude ver la mano de Dios que permitió que yo pudiera hacer ese viaje. Llegué eh, en diciembre a armar una boda y esa boda tuvo entre medio el 19 de diciembre una cancelación. Entonces todos los días tenía una y otra cosa, una aventura esa boda y yo dije, no, aquí yo voy a escribir una novela, La madre de la novia, ya con título. Hice una portada con mi hija vestida de novia y conmigo. eh, y esto lo voy a mandar a Netflix y esto se va a convertir en una serie de Netflix porque todos los días había una aventura en esa boda. Pero después, cuando volví a Australia y los meses después de la boda me fui de nuevo a Chile hasta que abrieron los bordes en Australia y busqué realmente cuál era el propósito de publicar esa novela que seguramente habría sido una buena novela para Netflix. Pero, ¿sabes? Dios tenía otra misión para mí y fue muy claro. Fue muy claro. Sentí en mi corazón y tengo la convicción que Dios quería que por primera vez tenga el coraje de hablar de mi fe. Porque en todas mis otras novelas yo toco mi fe. Pongo un personaje que es cristiano y que les trata de hablar a los otros de Cristo y los trata de convencer de que hay una vida eterna, que somos salvos por gracia, porque Cristo pagó los pecados por nosotros, pero yo nunca había declarado abiertamente mi fe porque quería que me leyeran la gente que no son cristianos. Nunca quise firmar con una editorial cristiana. Y dije, si Dios hizo el milagro de poder estar en la boda de mi hija, porque realmente eso fue un milagro, ni mi esposo pudo viajar, ni mi hijo, y nadie creía que yo iba a llegar a esa boda. Yo decía, no, yo sé que Dios lo va a permitir, yo sé que Dios lo va a permitir. Y ver a mi madre, que estaba en una situación muy mal en Chile con su Parkinson, luchando con una enfermedad, una mujer tan linda como ella, y darme cuenta de que nosotros las 4 hijas hoy día estábamos en una parada muy favorable en comparación a otros. Las 4 somos mujeres muy luchadoras, mujeres que hemos salido adelante, a pesar de tener un padre bipolar, pero fue por el tesón y coraje de mi madre, que sin ser profesional, ella se reinventó muchas veces, o sea, profesional en un área técnica, ella estudió, y eso es una cosa que debo de cambiarme el switch y me lo repito siempre, porque aquí se respetan mucho las carreras técnicas. Mi mamá estudió moda y vestuario, pero al final se casó con un contador y en esos años los contadores le iba muy bien, no trabajó hasta que mi padre se enfermó, se le declaró su enfermedad. Y esa enfermedad tampoco yo nunca había querido escribir sobre las enfermedades mentales porque era un tema que me hiere, me duele. Escribir una madre de fe, te lo prometo que muchas veces lloré con el tema. Lloré, pero en Estados Unidos pude compartir con mi hija y mi yerno, que en ese entonces era mi futuro yerno,
una niña brillante, una niña que mis dos hijos son brillantes, ¿ah? Y no lo digo, mira, los que los conocen saben que no exagero, son maravillosos. Estoy grabando. Eh, Maravillosos, entonces, mis hijos, sorry, esto es que estamos en vivo. Mis hijos son los dos maravillosos, los admiro por distintas razones, pero ambos son músicos, pero mi hijo estudió otra carrera tradicional y está trabajando en su carrera. Él estudió comercio y finanza, contador, pero como CPA, como decíamos, contador auditor. Aquí no existe la carrera de ingeniero comercial, la que yo estudié en Chile. Aquí solamente tú estudias el bachelor y después su planificación, su máster. Pero mi hija decidió dedicarse lleno a la música. Y tú sabes que la música, así como los libros, no nos dan mucho. Y ella decidió en un minuto que, o sea, sigue haciendo música no laica, música laica, pero en dedicar su vida a Dios, a los más necesitados. Y al final me di cuenta que de verdad comemos de nuestra propia cosecha. Yo le enseñé a mis hijos a ellos ir por sus sueños, a dársela entero por sus sueños. Constancia en este minuto podría tener, no sé, un, un premio. De hecho, ella fue actriz de una teleserie en Chile que habían ganado un MTV Award. Ella hoy día podría estar en otra esfera, pero fíjate de que eso a mí me reafirmó de que si yo pude salir adelante con un padre bipolar, hay mucha gente que se puede estar cuestionando lo mismo, niños que pueden estar sufriendo en su adolescencia por ese papá o esa mamá que les tocó y que nos tocó, así como cualquier otra enfermedad, como una diabetes, como un insulino dependiente, pero que con amor y con una familia que blinde a sus enfermos y los proteja y los honre al final y no los desampare, tú puedes salir adelante. Y yo le debo quien soy a la enfermedad de mi padre y a la tenacidad de mi madre. Y también a tomar la decisión, porque la decisión la tomas tú. La decisión la tomé yo de seguir, de luchar y salir de ese círculo. Y así nació Una Madre de Fe. Combiné las dos historias y es lo que hoy día tenemos y lo que la gente está leyendo. Mil gracias por compartirlo aquí con nosotros. Hay muchos comentarios, muchos comentarios. Gracias, voy a poner algunos. Una Madre de Fe es una obra fantástica que te envuelve con cada personaje y con mucho testimonio que apoyan la fe y el sostenimiento de nuestro Creador. También aquí hay otro de María. Felicidades, Ana, hermosas historias de tus libros. Me enamoré de un Casanova y todos los libros de Anita son fabulosos. Hermosa entrevista, auténtica y divina. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Voy a poner unas fotografías para que nos comentes a grandes rasgos qué sucedió o de dónde son esas fotos. Oh, esas fotos son del lanzamiento que hice aquí en Australia, primera vez que hacía un lanzamiento en Australia. Entonces, para que veas cómo, siendo cristiana, escribiendo Una Madre de Fe, a veces los seres humanos somos tan contradictorios, porque me faltó un poquito la fe. Entonces, yo renté un café, un Bookshop Café, que quiero mucho, y que yo siempre me voy ahí, me escapo a escribir ahí siempre están todos, venden mis libros, y dije lo voy a hacer aquí porque la comunidad latina en Perth es pequeña, no es como Sydney o Melbourne grande, entonces voy a hacer en el Bookshop Café y voy a invitar a aquellos que siempre han estado comprando mis libros, una invitación, un evento privado. Y empecé a invitar, y siempre tú tienes que invitar más gente porque los que te dicen que van a ir a veces no van. Tú sabes, nuestra idiosincrasia, aunque vivamos muchos años en estos países, la tenemos muy inculcada. Sin embargo, un australiano te dice que va a ir a un evento y pueden pasar 3 meses y tú nunca se lo recuerdes y va a llegar a tu evento. Y si tú le recuerdas antes, te van a decir, uy, ¿por qué me estás recordando si te dije que iba? O sea, una vez que dijiste que sí, lo anotas.
y cumple. Entonces yo me faltó un poquito la fe y cuando ya toda la gente empezó a decir que iba, yo no me imaginaba cómo íbamos a estar ahí de apretado. Pero aún así fui porfiada, porque seguí orando, Señor, por ese evento, que bendice ese evento. Y el día viernes, la dueña del lugar me avisa, me manda un mail, me fui a reunir con ella y me dice que tienen un problema. Hubo un daño, algo de un techo se le cayó a alguien y van a tener que cerrar la parte de la terraza. Entonces íbamos a estar muy achoclonados y quizás tenía que reparar el techo y quizás no iba a estar listo para el día jueves. Me fui a conseguir otro lugar y cuando conseguí ese lugar, me dieron un lugar gigante y dije, esto no se va a llenar. Y se llenó de los que tenían que llegar y fue maravilloso porque también pude tener un encuentro virtual con mucha gente a través de la tecnología que estuvieron apoyando el evento a distancia de mis incondicionales de siempre y pude tener un presentador y pude tener prensa. Llegó prensa, llegó el canal de televisión latino de Melbourne, el C31, a través de Casa Latina, que es un programa en Western Australia. Pronto espero que, quizás no he tenido tiempo porque esto fue el jueves pasado y estamos recién a miércoles y me voy de viaje el sábado. Voy a hacer un press release para mandar a algunos medios, pero mira, con los cariños, las sonrisas y los abrazos de ese día y toda la gente que llegó, y llegó gente con el libro en físico, no me lo compró ahí. Yo había encargado varias cajas de libros, llegaba la gente con su libro en físico que lo habían comprado ya en Amazon, porque yo también estuve número uno en lanzamientos en físico acá en Australia. También fue bestseller en papel. El Kindle todavía sigue dentro de los bestsellers, pero en papel mucha gente lo compró. Lo compró ese día y fue emocionante que mucha gente llegó con su libro ya en la mano. Y eso es, todo el honor sea para Dios, porque realmente eso no es un mérito mío. Qué bonita experiencia. Están apareciendo en las redes sociales durante toda la transmisión, estuvieron aquí apareciendo de Ana para que vayan, las chequen ahí en Facebook. Está también su página web para que vayan y lo vean. El libro que nos presentó ahorita está disponible en Amazon. Ya saben, la dinámica de compra en Amazon, muy práctico. Si quieren conocer un poquito más de los otros libros que nos estuvo hablando, mándenle mensajito a través de sus redes sociales, a través de su página web y con mucho gusto ella se tomará el tiempo de responderles. Vale mucho la pena, créanme. Muchas gracias a todos los que siguen comentando. Ya casi vamos por concluir. Viene la última pregunta, o más bien la última cuestión que nos quieras compartir aquí. ¿Qué proyectos vienen para Ana? ¿Qué otras cosas vas a andar escribiendo? ¿Qué más vas a andar haciendo? Quiero sacar un libro en inglés el próximo año y también viajar a Chile y hacer un lanzamiento con mi gente linda de Chile, con mis amigos de toda la vida y mi familia. Así que esos son mis proyectos a corto plazo y en este viaje volver a conectarme con la novela que quiero partir. La de inglés, esa la tengo ya hace varios años ahí traducida, pero la están editando porque el inglés no es mi primer idioma. Entonces necesito, ya me la han editado 3 veces y todavía no estoy convencida, pero voy a hacer una novela más corta, tengo la idea, pero en este viaje creo que, porque no es que esté con un bloqueo de imaginación, un bloqueo de ideas, pero tengo como ya la idea, creo que tengo que ordenarme y cargar pilas, estoy muy cansada en este minuto. Así que no te di casi chance de leer los mensajes. Le agradezco a toda la gente que ha estado conectada. No puedo ver quiénes están conectados, pero agradezco de corazón a la gente que en Chile sé que era muy tarde, que estén conectados. Aquí en Australia me imagino que hay gente conectada, en Estados Unidos, no sé. Los veremos después. Déjale algunos antes de cerrar, si quieres. Déjale uno. Bernarda dice, saludos Beto y Ana Paloma, qué maravilla poder verla en esta entrevista.
Saludos a ambos desde Las Vegas. Ángela Morillo, hola Ana hermosa, te envío un fuerte abrazo, me encanta verte, Ángela Morillo desde Nueva York. Pía Calderón, saludos, cariños desde Destin, Florida, desde Florida. Jane dice ya, saludos. Ángela, mis saludos también para Beto y su programa, gracias Ángela. Ivonne, saludos Beto y Ana desde San Fernando, Chile, gracias. Efra, buenas noches, gran saludo desde Chile, éxitos. Ana, también Ángela, Carolina, saludos desde Chile, gracias a todos. Efra, saludos también para ti. Sandra dice, hermosa entrevista, auténtica y divina escritora, excelente literatura. Sandra, me enamoré de un Casanova y todos sus libros, Anita, son fabulosos. Felicidades, hermosas historias en tus libros. Ahí viene un mensaje en inglés que no se me da mucho de Matt Nerday, perdone. Felicidades, Ana, por tus libros, por tan inspiradora entrevista, nos dice Marcelina Campos. Ahí también nos dejan otro mensaje de Matis. Una madre de fe es una fantástica que te envuelve en cada personaje y con mucho testimonio que apoya la fe y el sostenimiento de nuestro creador. Se lo recomiendo. Con una madre de fe no solo lees, sino que sientes, que vives cada episodio con Ana, nos dice Paloma. Gloria, gracias. Saludos, Ivonne y Beto. Desde Florida nos dice Gloria. Saludos a muchos, bendiciones para ti, Ana y Beto. Gracias. Saludos, Mercedes, hasta Puerto Rico. Gracias. María, saludos hasta Colombia. Mercedes, un fuerte abrazo a nuestra querida Ana Paradas, una gran entrevista, un gran ser humano. Ana Carolina, qué lindo ver todos tus libros. Gracias. Mercedes, felicidades, Ana. Juegas con todo mi cariño. Sandra nos deja otro comentario. Una madre de fe es una entretenida, una escritura emotiva, hermosa y tan fácil de conectar con nuestra alma. Me encantó. Tremenda escritora y con una fe admirable en nuestro creador, el único Dios vivo. Saludos, linda noche. Aquí presente, dice Paloma Erendi. Y mi autora favorita desde California, Constanza Herrero Parada. Dios siga usando tus dones para glorificar su nombre. La fe nos da esperanza. Saludos, Sandra Valdés, hasta Estados Unidos. Diana Ángeles, felicidades, Anita. Y lo mejor de lo mejor, el último que llega, María Elsa, hermosa entrevista. Eres gran escritora. Gracias, en serio, a todos los que se quedaron hasta el final. Ana, ¿algo más que desees agregar antes de cerrar la transmisión? No, muchas gracias a ti, Beto. Gracias por la paciencia, por la dedicación, por el cariño que hacen las entrevistas y gracias a todos los que se conectaron y a los que van a poder ver esta entrevista después en mi canalcito de YouTube. Y gracias a los que me están leyendo en este momento, a los que gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la audiencia mexicana y a los amigos que nos están viendo a través del mundo. Gracias de corazón. Que Dios te bendiga y sigas floreciendo más tu programa y esta feria de escritores que sin duda tenemos mucho que aprender todos de todos y seguir buscando cuál es el propósito que nos hace, que tenemos detrás de lo que escribimos. Creo que eso cuando eres escritor, porque nosotros impactamos la vida de otros, entonces ¿de qué manera nos estamos impactando? Muchas gracias. Mil gracias, Ana. Cuando hagas la presentación en Chile, aquí tienes un espacio para compartir tu experiencia con nosotros. No dudes en regresar y esta puerta siempre está abierta. Amigos, ella es Ana Parada, de Chile, actualmente radica en Australia. Beto Mendiola, nos vemos en un ratito más. Cuídense mucho, pórtense mal. Chao.